Buenos días amigos, hoy estamos nuevamente en el podcast de Private. Hoy tenemos a dos invitados muy especiales, el señor Eduardo Carrasquilla, que es el administrador general de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá, ARAP. Y nuevamente tenemos ya a un amigo de la casa, a Rigo Guardia, que es el gerente general de Global Marine, una empresa que se encarga de todo lo que es venta de botes de primera, de segunda, administración de botes y marinas también. Bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias, súper bien por ahora. Excelente, excelente. Qué Gracias, bien. José, por la invitación nuevamente. No, gracias a ti por haber hecho esto. Yo sé que ahorita estás de trabajo hasta aquí, porque mañana es tu evento, tu boat show, y sé que estás cogido en trabajo. Sí, sí, Pero sí, bueno, sí. aquí estamos. Claro que Y sí. también, señor Eduardo, yo sé que debe tener una agenda apretadísima y gracias por su tiempo. ¿Cómo no? Con gusto. Excelente, excelente. Bueno, yo quería, digamos, empezar un poquito, que indaguemos un poquito para que nos diga qué es, primero, quién es usted, que se presente, y también que nos diga un poquito de qué es ARAP. Yo sé que muchos de los que nos están viendo no conocen de qué es ARAP y que nos explicara qué es ARAP, qué es esta entidad y a qué se dedica. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, primero, mi nombre es Eduardo Carrasquilla, tengo ya 17 meses de ser administrador general de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá. Esta autoridad es el ente regulador en materia pesquera y acuícola de nuestro país. Tiene responsabilidades fundamentales en los controles y la promoción y el desarrollo de todas las actividades pesqueras y acuícolas a lo largo y ancho del país y con implicación en nuestra flota pesquera internacional también, que es regulada por la autoridad. Esta es una flota compuesta aproximadamente por cerca de 180 barcos que realizan actividades pesqueras, barcos de bandera panameña que realizan actividades pesqueras y relacionadas a la pesca en los 6 océanos de todo el planeta. Y pues tenemos una, responsabilidad a nivel global de controlar, fiscalizar y garantizar que toda nuestra pesca y todas nuestras actividades relacionadas a la pesca, como son el transporte de productos del mar, sea dentro de los parámetros de legalidad y de control, garantizando que nuestro país no permite, ni patrocina, ni participa de ninguna actividad de pesca ilegal, que es fundamental en todas las instancias internacionales. Entonces, ahora, pues, como te expliqué, tiene responsabilidades nacionales muy importantes en toda nuestra zona económica exclusiva, compuesta por 200 millas en ambos océanos, donde desarrollamos múltiples actividades pesqueras nacionales a través de nuestras flotas industriales y nuestras flotas artesanales. Aproximadamente 350 naves industriales realizan faenas de pesca en aguas nacionales todos los días, a toda hora, y poco más de 3.600 naves pequeñas artesanales realizan actividades también, algunas comerciales y otras de subsistencia. Entonces, estamos hablando de cerca de 200.000 panameños que todos los días están involucrados en el sector pesquero, son nuestra responsabilidad y pues a ellos nos debemos. Tenemos que promover las actividades de tanto pesca industrial como pesca artesanal y también la pesca deportiva, turística, que pues es uno de los roles que también tiene la ARAP por ley, dado que la pesca deportiva ya a partir del año 2021 en Panamá es reconocida como un subsector formal de la pesca nacional, que eso es un avance importante. Entonces, pues tenemos esas responsabilidades a nivel nacional y también a nivel internacional, como te señalé, en nuestra flota de servicio internacional. Es interesante lo que dice porque, o sea, todo el espectro que maneja la ARAP me lo dice a mí y yo no tenía ni la menor idea Sí. de lo que usted está diciendo, de todas las flotas internacionales,
la cantidad de barcos y no solamente eso, sino el impacto que tiene esto en la sociedad, directa o indirectamente. Es interesante. Usted mencionó en antes algo de la pesca ilegal. ¿A qué se refiere con la pesca ilegal? Bueno, mira, la pesca ilegal consiste en aquella actividad que desarrolla alguna embarcación de captura o transporte de especímenes no autorizados y no reglamentados. Para poder pescar a lo largo y ancho de todo el planeta, usted tiene que contar con una licencia y con un control de un estado pabellón que avale la actividad que usted desarrolla desde el punto de vista de la legalidad, ¿no? Y en ese sentido, existe una práctica ilegal a lo largo y ancho del planeta de embarcaciones fantasmas que desarrollan actividades pesqueras al margen de la ley para evitar el pago de licencias, para evitar, digamos, estar sometidos a cuotas de pesca, porque pues todas las especies están debidamente reguladas a lo largo y ancho del planeta. Usted tiene cuotas, cantidades debidamente establecidas a través de organismos regionales que se llaman las OROPS, que son pues las que establecen cuánto atún usted puede pescar, cuánto dorado usted puede pescar, etcétera, ¿no? Entonces, existe esta actividad que es combatida principalmente por las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la FAO, que se mantienen constantemente en el combate a la pesca ilegal y pues exigen de los países que abanderan barcos que certifiquen que sus embarcaciones están cumpliendo con todas las normativas, ¿no? Entonces, en ese sentido, Panamá es muy cuidadosa y tiene un centro de monitoreo y vigilancia 24 horas, 7 días de la semana trabajando, donde monitoreamos toda nuestra flota internacional, qué está haciendo, dónde está haciendo, si cuenta con su licencia, todas las capturas, las descargas, los transbordos son debidamente monitoreados para avalar una captura a través de un certificado que emite el ARAP todos los días, donde avala que esas capturas son legales y provienen de una pesca debidamente reglamentada. Entonces, eso se da a nivel internacional y Panamá pues participa del combate a la pesca ilegal. Igualmente, en aguas jurisdiccionales panameñas también tenemos un conjunto de normativas. Por ejemplo, en Panamá tenemos zonas prohibidas a la pesca, zonas donde ciertos artes de pesca no son permitidos. Por ejemplo, el palangre, que es la pesca de línea de superficie, tiene zonas donde se puede practicar esa pesca y zonas donde no, porque entra en conflicto con la navegación. Una línea de 5 kilómetros de anzuelos a borde de superficie complica la vida de cualquier buque o embarcación que vaya a navegar por ahí. Sí. Entonces, existen reglamentaciones para cada tipo de arte de pesca. Usted puede arrastrar, por ejemplo, la flota camaronera panameña, compuesta por cerca de 70 naves, pueden arrastrar en ciertas zonas donde no afectan corales, donde no entran en conflicto con tortugas, donde no afectan tiburones, delfines, etc., ¿no? Entonces, sí, existe zonificación y para eso la ARAP también cuenta con un centro de monitoreo en Bacamonte. En el puerto de Bacamonte tenemos un centro de monitoreo de aguas nacionales que está permanentemente vigilando todas estas embarcaciones y garantizando que ellas no cometan acciones de pescar ilegal, como por ejemplo acercarse a menos de 1 milla de la costa. Está prohibido. Son zonas donde ellos no pueden, conductas que no pueden hacer. Tenemos zonas protegidas, por ejemplo, en el archipiélago de Las Perlas, en Bahía Piña, en Coiba, en Montuosa, en Banco Aníbal. Existen múltiples restricciones a nuestra flota nacional que deben ser cumplidas por estas 300 y tantas naves, más los artesanales que también están regulados, deben cumplir todos, ¿no? Entonces, ese es el trabajo, ¿no? Garantizar de que la captura sea en una zona permitida y que la embarcación cuente con la licencia y el arte apropiado para esa captura, ¿no? Entonces, ese es el trabajo de todos los días. Tenemos
cerca de 94, 95 inspectores de pesca a nivel nacional, en las 10 provincias, en todos los puertos, en los 14 puertos habilitados, estamos presentes todos los días trabajando en conjunto con el sector pesquero nacional, que pues definitivamente ha ido cada vez más entrando en el carril del cumplimiento, porque saben perfectamente que si pretendes que tu pesca tenga un buen precio y sea bien aceptada por una planta procesadora, tú tienes que contar con el aval de la ARAP para poder que tu pesca sea bien pagada y tenga acceso. Entonces, como si fuera una aduana. exactamente. Aduana pesquera. Nosotros certificamos que la pesca es legal, esa pesca entra a una planta procesadora y ese pescado o ese marisco puede ser exportado a un buen precio porque cuenta con la garantía de pesca legal, que eso es fundamental. Hoy, incluso los mercados grandes, Estados Unidos, Europa, Japón, ya no permiten que un pescado o un marisco ingrese si no cuenta con una certificación de pesca legal. Entonces, cada día el espacio a la pesca ilegal en el planeta se va cerrando. Entonces, las autoridades juegan un rol importante avalando las capturas y extendiendo lo que se conoce como un certificado de captura legal que permite que ese pescado, ese marisco, entre a cualquier cadena de supermercados que exigen certificaciones de pesca sostenible, que pues es la que es cumplidora con toda la normativa y también con el ambiente y con digamos, todos los reglamentos para ello. Claro. Sabes que indagando un poquito más antes de este podcast, me puse a investigar un poco sobre el ARAP y justamente me di cuenta de eso del centro de monitoreo. Y comentando en antes con Arrigo, le decía, esto es como el flight radar del área marítima. O sea, que tú puedes ver dónde están todos los botes, o sea, si se cruzó de aquí para allá. Y eso es interesante. Eso es interesante también porque, y me acuerdo de una anécdota, le he hecho una anécdota que va muy alineado a lo que dijo los linieros. Me acuerdo que hace varios años atrás estaba de pesca con un amigo, íbamos de lo más bien, andando, y de repente quita potencia, pero fue tan fuerte que yo quedé tirado por allá. ¿Qué pasó? Y era que vi una línea. Yo dije, pero una línea, ¿dónde está? ¿Dónde está esto? El barco estaba, ni se veía, o sea, de lo lejos que estaba. Y como tú lo dices, o sea, eso afecta las embarcaciones, hasta la vida de las personas, no solamente la vida marina, es súper peligroso. Sí, es súper peligroso porque una línea que no cumpla con las normativas tiene impacto en especies no objetivo. Claro. Y ahí donde nos preocupa, por ejemplo, a la pesca deportiva, le preocupa muchísimo ese tipo de conducta porque los peces pico, que son, digamos, que digamos, el objetivo fundamental o más preciado de un pescador deportivo, tienen, y que se cuida mucho, sufre esa digamos, captura incidental que se da y que se produce por una línea, digamos, colocada en un área no correcta, que no use el anzuelo circular correcto. Se genera mortandad de peces de forma incidental y que pues definitivamente no es lo correcto, ¿no? Entonces, hemos estado haciendo mucha docencia con la pesca de palangre. Ellos han avanzado mucho en el cumplimiento de las normas, por ejemplo, no pasarse de 1.500 anzuelos, usar los anzuelos circulares correctos que permiten, digamos, hacer un catch and release oportuno, evitar la captura incidental de peces pico, de tortuga, que pues definitivamente no es lo que ellos están tratando de capturar, porque principalmente sus objetivos son los pelágicos grandes, ¿no? Los atunes, los dorados, que son su objetivo, ¿no? Entonces, en ARAP pues venimos trabajando. Lo bueno que de esta administración hemos tenido buena sintonía con los sectores pesqueros, digamos los gremios de palangre, pues trabajamos muy conjunto. Ellos tienen una organización que se llama FENAPESCA, que es la Federación Nacional de Pesca Artesanal, aglutina por todo el país los principales gremios de pescadores, entre ellos los palangreros, y con ellos hemos ido
haciendo mucha docencia. Estamos en este momento terminando un nuevo reglamento de pesquerías nacionales que permite establecer ya formalmente en las dimensiones, las ubicaciones, dónde se puede, dónde no se puede, los procedimientos para hacer los release de las especies picudas. Bueno, todo para tratar de ordenar la pesca va caminando bastante bien. Nuestros amigos de la pesca deportiva pues, nos han dado buen feedback de piñas, que la cosa está mejor. En piñas ya pues, hay menos líneas obstaculizando los procesos, hay menos mortandad de picudos y mejores capturas también. Claro. ¿No? Hemos visto que en los últimos torneos excelentes capturas en los sectores de piña. Yo casualmente quería tocar ese tema que es impresionante y que lo he visto todo este año en los torneos, que ustedes tienen los stats de qué se saca, cuánto se sacaron, que eso es lo que hablábamos en antes, que te ayuda a entender la estadística de qué se está sacando, qué no se está sacando, las épocas de los diferentes pescados, del dorado, del wahoo, del billfish. O sea, es impresionante porque tienes data que te ayuda a entender la migración del pescado también. Entonces es impresionante lo que se está haciendo. Claro. Sí, la ARAP viene participando desde un año y tanto para acá, prácticamente en todos los torneos en el país. Precisamente con nuestro equipo de biólogos, por cierto, ARAP tiene cerca de 38 biólogos. Es la institución que aglutina mayor cantidad de biólogos marinos en todo el país. Y participamos activamente en todos los torneos, tomando estadísticas que son fundamentales, participando en las mediciones para tratar de establecer las tallas. Ahora estamos terminando un estudio del dorado. El 31 de diciembre terminamos un estudio del dorado que definitivamente, como tú sabes, el dorado ha tenido un comportamiento inusual en esta temporada. Se desapareció el dorado prácticamente. Y pues así como la sardina está también desaparecida, el dorado se desapareció, pero bueno, ya las explicaciones las han dado, el tema del afloramiento, claro, que no se dio en este año después de 30 años que se daba. ¿Qué es afloramiento? Es la entrada de nutrientes por el tema de las corrientes subterráneas, submarinas. Entran los nutrientes a la plataforma pacífica. Este año, por situaciones entiendo, del cambio climático, se dio una situación irregular y no se dio el afloramiento, y eso hizo que la sardina cayera 50% y el dorado prácticamente cayera 80%. Wow. En su hábitat regular. Que era lo que hablábamos antes, que en los primeros torneos del año no había mucho dorado. O sea, hasta creo que ahora el último torneo fue que se empezó a ver de verdad que bastantes capturas de dorado de 66 libras, 50 y pico de libras, que era lo que te hablaban antes, que como que entró muy tarde el dorado. Entonces es impresionante, o sea, sería interesante entender por qué pasó, pero bueno, ya con la explicación. Sí, justamente estábamos hablando de eso en Antito. Sí. Y usted lo trae a colación. Sí. Eso es una situación que nos llevó a nosotros a preocuparnos, ¿no? Y decir, hey, aquí algo está pasando con esta especie. Y actuaron rápido, o sea, eso fue cuestión de meses. Llamamos también a la flota industrial y ellos también están preocupados porque obviamente no tienen capturas para fines comerciales. Entonces dicen, hey, todos vamos a trabajar a estudiar el dorado, y hemos hecho un trabajo intensivo, quizás nunca antes visto al nivel de las cantidades de especímenes estudiados, porque fundamentalmente estamos enfocándonos en las hembras de dorado, obteniendo las huevas de dorado que permiten saber el estado gonadal, le dicen que es el estado de embrionario de la misma, para tratar de establecer cómo se dio su proceso reproductivo y poder decir, bueno, hay un cambio, no hay un cambio, y proyectar para el próximo año una veda del dorado. Porque una de las principales, de los principales roles de ARAP es preservar el recurso. Y para preservar el recurso tenemos que establecer medidas de ordenación. Y la principal medida de ordenación de poblaciones de peces son las vedas. Sí. Así que nos toca, y estamos planificando, porque definitivamente este es un recurso que tenemos que establecer algún tipo de medida, porque
a la libre captura no se puede porque en 50 años nos vamos a arrepentir de que no va a venir un dorado más. Entonces eso no puede pasar, por eso la ARAP entró y estamos ya terminando este estudio para el próximo año, digamos, producir un resultado y establecer un periodo donde realmente el país entero se compromete a preservar el dorado, ¿no? Y asimismo como ya preservamos los picudos, ¿no? Que es una especie que en Panamá es protegida, totalmente está prohibida su captura y su comercialización, incluso está prohibido su consumo, que es uno de los pocos países a nivel centroamericano donde usted aquí no puede comerse un pez vela o un pez espada en ningún lado, ¿no? En Costa Rica sí se lo puede hacer, aquí no. Entonces tenemos una legislación muy sólida porque en algún momento hace 18 o 20 años nos dimos cuenta de que esa especie había que protegerla y se giraron las normas para cuidarla. Bueno, el que viene en la lista de protección es el dorado, porque es una especie que tiene, que hay que tenerle un cuidado muy especial y la ARAP está trabajando en ese sentido. Próximo año tendremos noticias de qué sucede con el dorado en Panamá. Claro. Esa data a mí me parece súper interesante porque además de preservar la especie, también nos sirve, y nosotros hablamos en el podcast anterior con Arrigo, de cómo la pesca deportiva está cada vez creciendo más. Nosotros en la parte de bienes raíces lo vemos, pero de primera mano. Y esa data en un futuro tú la puedes utilizar, digamos, para atraer más mercado a Panamá, no sé, utilizarlo como marketing para algún proyecto en específico. O sea, al final la data lo es todo. No es todo. A mí me gustaría, antes de que pasáramos a otro tema, usted dentro del ARAP, ¿cuál identifica, digamos, que son ahorita las problemáticas que más quiere atacar o que más quiere resolver dentro de su gestión? Me gustaría saber como que qué es lo que está pasando en este momento en la institución. Bueno, mira, en este momento estamos abocados digamos que a varios frentes a la vez, ¿no? Inicialmente, pues a nivel de pesca nacional, estamos enfocados en culminar el ciclo de reglamentaciones que están pendientes. Panamá dio un paso muy importante en el año 21 con una nueva ley de pesca moderna que pues está todavía joven, está todavía implementándose. Se reglamentó en noviembre del 23, efectivo en enero del 24, y ese reglamento obligaba a desarrollar decretos que reglamentaran cada uno de los distintos subsectores de la pesca. Por ejemplo, la pesca comercial e industrial, tenemos un reglamento que ya estamos terminando con el Ministerio de Ambiente para establecer claramente todas las reglas del juego en las distintas pesquerías que hay. Panamá tiene pesquerías de palangre, pesquerías de pequeños pelágicos, las sardinas, tenemos pesquerías de camarón, tenemos pesquería artesanal y pues es muy importante que todos los distintos actores tengan las reglas del juego claras. Eso no estaba pendiente, así que nos hemos abocado a un trabajo. No es fácil reglamentar esto porque hay muchos intereses fluyendo, todo el mundo quiere seguir haciendo lo mismo que hacía siempre y a veces es difícil. Que cambiar la mentalidad de la gente. El cambio es difícil. Y ¿no? educar también. Entonces, ya tenemos ese reglamento casi listo a nivel nacional. Nos faltaba el reglamento de la pesca deportiva, súper importante para nosotros en función de proyectarla hacia el futuro. En Panamá, el único subsector de la pesca que no había sido reglamentado jamás era la pesca deportiva. Y hoy en día, pues, requiere una base sólida donde todos los actores de la pesca deportiva tengan una plataforma jurídica que permita desarrollar ese sector correctamente. Entonces ya precisamente el día de hoy hicimos el lanzamiento oficial de la consulta pública para nuestro nuevo reglamento de pesca deportiva nacional, donde reglamentamos las licencias, los carnets de pesca internacionales, nacionales, las distintas regulaciones sobre zarpe, las distintas categorías de pesca, incluimos la turística, la comercial, la particular,
Bueno, hacemos todo una jurisprudencia importante que va a permitir que el subsector de la pesca deportiva ya cuente con una norma y adicionamos una reglamentación importante pendiente que es la de la captura y, digamos, y los procesos para todo el manejo de peces picudos en nuestro país, que es súper importante porque eso estaba disperso por distintas resoluciones y articulitos en un decreto. Hicimos una norma completa que el próximo año deberá ser un decreto ejecutivo. Entonces, a nivel nacional, la tarea era ordenar la pesca, ordenar la caza, que es el objetivo. Para eso había que hacer normas, sentarse en mesas de trabajo, y hemos estado un año haciendo todo ese trabajo muy importante y ya está en su fase final, ¿no? A nivel de la acuicultura también tenemos una tarea muy importante, como tú sabes, por primera vez en muchísimos años los productos del mar son el principal rubro de exportación de Panamá. Ya superamos al banano. Es más, hoy en día el producto número 1 de exportación de Panamá es el camarón. Entonces resulta ser que es el camarón de cultivo el que, a través de la acuicultura, el que se convierte hoy en el principal rubro de exportación de nuestro país. Entonces estamos trabajando un reglamento a la acuicultura también para poder normar y establecer todas las reglas del juego del sector acuícola y promover la inversión en acuicultura para que cada día se exporte más camarón, se genere más empleo, más desarrollo, más divisa para el país. Y hemos tenido un trabajo importante reviviendo un sector que estaba prácticamente muerto después de la Mancha Blanca. La acuicultura en Panamá quedó en cenizas y ha venido renaciendo con nueva tecnología, con nuevas cepas, con nuevas digamos, alimentos, proteínas, etcétera, nueva tecnología. Y venimos desarrollando una actividad importante. Entonces, para el país es bien importante impulsar la acuicultura a través del camarón y ahora también a través de la tilapia. Claro. Porque tenemos uno de los centros de producción de tilapia más grandes del continente americano, que es el lago Bayano. El lago Bayano es un hábitat privilegiado para el cultivo de tilapia y estaba subutilizado. Ya hemos desarrollado concesiones importantes porque el mercado norteamericano reclama mucha tilapia y antes venía del oriente. Y ahora con la nueva política arancelaria del gobierno del señor Trump, el oriente quedó con 30 y 40% de arancel y Panamá quedó con 10%. Wow. Entonces, claro, ahora todo el mundo tiene interés en venir a producir tilapia en Panamá y estamos explotando el lago Bayano a través de concesiones nuevas para llevar producto de la acuicultura, la tilapia, hacia el mercado americano. Hemos estado muy enfocados con el Ministerio de Comercio e Industria, con distintos entes promotores de exportaciones, tratando de crear un clima de inversión importante para que se cultiven tilapia a un nivel industrial y se exporten. Ya acabamos de instalar también una nueva planta procesadora en Chepo, en Copir, en Tanara, Chepo, que se va a dedicar específicamente al procesamiento, el fileteo de tilapia para el mercado americano. O sea que es una industria que está naciendo importante y relacionada con la acuicultura. Obviamente es nuestro rol promover eso porque genera valor agregado nacional importante. Entonces hemos estado trabajando a nivel nacional, así como ves, con la pesca, trabajando con la acuicultura. Y bueno, a nivel internacional, la ARAP ha estado en este último año también muy enfocada en salir de la tarjeta amarilla. Eso es lo que le iba a preguntar. Que nos tiene Esa era mi otra pregunta. La Unión Europea. En el año 2019 vinieron a Panamá, hicieron una evaluación y dijeron, no, hombre, Panamá, tú no cumples con las normas mínimas, los estándares mínimos nuestros para el combate a la pesca ilegal. Por lo tanto, tú tienes una flota grandota de una cantidad, no tienes control sobre tu flota, coge tu tarjeta amarilla y te pongo en esta lista. Desde el 2019 este país ha estado en esa situación. En eso ha venido mejorando. En el 22
fue revisado nuevamente y mantuvieron la tarjeta amarilla porque todavía no llegábamos al estándar mínimo. Bueno, nuestro... Pero y eso te limita para la exportación Claro, hacia Europa, ¿no? claro, hoy en día, Directamente. para que tengas una idea, de los 350 millones de dólares que exportamos todos los años en producto pesquero para el mundo, solo el 5% va para Europa, cuando es el mercado más grande Claro. del mundo consumidor de productos del mar. Porque realmente nuestros productos no cumplen los estándares mínimos de legalidad, de certificación, y entonces eso tiene limitado a nuestro país ese mercado. Entonces, para nuestra administración y para el presidente Mulino era una prioridad salir de todas esas listas discriminatorias, y entre esas está la lista de la pesca ilegal, Claro. que nos tienen tarjeta amarilla. Entonces hemos venido haciendo un trabajo importante, tanto en la flota internacional como en la flota nacional, de ir mejorando con sistemas, con tecnología, con procesos, los controles para tratar de garantizar de que todo el pescado y marisco panameño proviene de pesca legal y que lo que Panamá certifica tiene valor y tiene peso, ¿no? Hemos reforzado el centro de monitoreo, hemos invertido en tecnología nueva, estamos terminando un sistema de trazabilidad pesquera para establecer desde el día que zarpa la nave a pescar hasta el día que llega a la mesa de un consumidor o de un supermercado con un código QR, poder saber toda la trazabilidad de ese pescado. Wow. Así es el mercado europeo. O sea, que ahí Wow. tienes un control de calidad que no tenías antes. Sí, así ese es. es como la trazabilidad que hacen con la carne grass-fed y todo. Sí. Igual, igualito. bovina. Vino de esta vaca. Así es. Igualito, el pescado tiene que salir de este punto específico, de estas coordenadas, con esta licencia, con este barco, pescado en tal faena, de tal, Wow. se procesó en tal planta, se guardó en tal cuarto frío y llegó a tal supermercado, y ahí está la cadena completa. Eso Panamá no lo tenía. Nosotros no podíamos garantizar trazabilidad de nuestras. Y está operando ya. O sea, Y ya empezamos, ya tenemos, estamos en este momento en una prueba piloto de nuestro aplicativo, y ya pronto, digamos, marzo, abril del próximo año, haremos el lanzamiento oficial del sistema de trazabilidad pesquera panameño, que se va a llamar Trazapesca, que va a estar disponible en línea y que va a permitir que todas nuestras capturas estén debidamente avaladas. Ese es el estándar europeo. Sí. Y por eso es que nuestros productos no entran allá, porque Panamá no tenía eso, no teníamos una trazabilidad pesquera. o sea Entonces, que con todo ese mercado gringo que ahora va a empezar a comprar en Panamá, y si salimos de la tarjeta amarilla, eso aumentaría nuestra exportación. eso You no, name it, no sé. eso no tiene forma de exponencial de calcularlo. O sea, ¿Y cada cuánto revisan lo de la tarjeta amarilla? 2 años. Cada 2 años. Cada 2 años. Nosotros ya debemos recibir una auditoría ellos tienen una instancia que se llama la DGMARE, que es como su ministerio de pesca de los mares. La DGMARE nos debe visitar el próximo año para ya validar de que hemos llegado al estándar mínimo de certificación de pesca para poder ser acreedores a lo que ellos llaman una tarjeta verde. Cuando te ponen una verde, el mercado está abierto para tus productos. Y todo el mundo, porque ya cuando la ARAP sella un documento, va la trazabilidad detrás. Y ya se garantiza de que es 100% legal ese producto del mar, y ellos lo dejan entrar a su mercado. Entonces, Qué eso también interesante. implica a nivel nacional. Imagínate la potenciación que se puede dar al sector nacional y asimismo al internacional, porque nosotros tenemos hoy en día movimiento arriba de $500 millones en atún que pescan nuestros atuneros panameños en aguas internacionales. Pero ese es un atún panameño, porque fue pescado por una embarcación de bandera panameña y entra a una planta como un atún panameño. Entonces, en función de eso, imagínate cuántos barcos más podrán querer la bandera panameña cuando Panamá tenga tarjeta verde. Sí, claro. O sea, el crecimiento de nuestra industria marítima pesquera depende de que no tengamos ninguna restricción en ningún mercado. Gracias a Dios, solo Panamá tiene restricción
en el mercado europeo. O sea, te abre los frentes para Para el crecer, mercado europeo, para crecer. para lo de las banderas también. O sea, tienes El abanderamiento, Sí, el sí, mercado sí. europeo y el mercado Y el gringo. mercado gringo. Y el mercado gringo, ¿no? Y eso obviamente te empuja la inversión nacional y la inversión internacional, ¿no? Por ejemplo, yo estuve recientemente visitando en Bilbao algunos armadores españoles y procesadores de atún españoles que están deseosos de venir a Panamá, porque Panamá es un país de alta conectividad para el mercado norteamericano, para el mercado del Caribe, Suramérica, y están súper interesados en venir a Panamá, pero obviamente todo depende de contar con la tarjeta verde. Claro. Dice, el día que tienes la verde, vamos para allá. Tiene una responsabilidad inmensa. importante. Para que tengas idea, Sin presión. un, sin presión. un operador de procesador de atún, lo menos que puede gastar, iniciar de poner pie en Panamá es 20 millones en una planta chica. Wow. Una planta grande es de 50 millones mínimo la inversión y te da 100 empleos por cada 10 millones. O sea que calcula una planta de 50 millones da automáticamente 500 empleos directos de atún. Y el valor agregado, y te pone barcos a descargar atún, que es lo que estamos promoviendo en Puerto Armuelle. Tú sabes que estamos pronto a terminar el próximo año el nuevo puerto de Puerto Armuelle, que forma parte de la zona franca de Barú. Es todo un muelle espectacular de paquete que tiene un calado de 16 metros, natural, que es lo máximo. Para cualquier atunero que venga con 1.500 toneladas, necesita mínimo 10, 12 metros de calado. Ese puerto aguanta el atunero más grande que haya. ¿Cuánto tiene? 16 metros de calado tiene ese puerto. Entonces, eso permite cualquier atunero, el más grande, el clase 6, que es un barco gigante de 2.000 toneladas de atún adentro. Imagínate lo que cala ese barco, ¿no? Entonces, Panamá hoy no tiene un puerto para recibir eso, a menos que sea Balboa, y Balboa no tiene infraestructura para descarga de atún porque tienes que tener un frigorífico al lado. Entonces, estamos promoviendo eso para convertirlo en el próximo hub atunero del Pacífico Oriental. Tú sabes que Ecuador tiene el más grande, tiene Manta, ¿no? Que es la ciudad del atún, gigantesca, un desarrollo gigantesco, tiene Manta. Bueno, nosotros no aspiramos a un Manta, pero queremos empezar con Puerto Armuelle, instalando un hub atunero. Vamos a tener el muelle, tenemos 30 hectáreas colaterales al muelle disponibles para desarrollo de infraestructura dentro del marco de una zona franca, con los beneficios de zona franca que te da todo el acceso. O sea, tenemos todo el caldo y el condimento para un hub atunero y salimos a buscar, empresas, ¿no? Para venderlo y decirle, oiga, Panamá está haciendo esto, vengan para Panamá. Y bueno, me da por irme para Europa. Todo el mundo, belleza, me encanta, pero llámame cuando tengas la verde. Tengas la verde, claro. Y esa es por eso que para nosotros es una prioridad fundamental lograr salir de esto, porque eso detrás va a traer una inversión importante y un crecimiento muy, muy significativo para la industria pesquera, tanto nacional como de exportación internacional. Imagínate 100%. La inversión, los empleos que trae eso. O sea, estás hablando... Es una locura, es una locura. Mire, yo quería también consultarle, en el podcast pasado nosotros estuvimos hablando un poco de cómo estaba impactando la pesca deportiva, el turismo náutico, el turismo de pesca deportiva en Panamá, porque nosotros, por lo menos en la parte de bienes raíces, lo vemos de primera mano y también con otros aliados que tenemos que ven toda la parte migratoria, toda la parte legal, de inversionistas de Canadá, de Estados Unidos, de otros países europeos, que vienen a Panamá con el fin de comprar una vivienda secundaria, pasear, cómo impacta eso en la ciudad. Entonces, nosotros, y también, no solamente eso, sino también cómo se está esparciendo ahorita, no solamente para el área de Piñas y lo que se conoce, sino también lo que estábamos hablando antes, para el área de Pedací, para el área de Venado. No sé si nos comentas un poquito. Sí, yo antes de estar acá estaba en una reunión y le comentaba a José antes que llegaras que estuvo en una reunión y básicamente está el render listo para hacer una marina al lado de Venado.
una marina de 60 slips, de lo que, que es lo que se busca atraer inversionistas de afuera, americanos, canadienses, europeos, a que vengan a Panamá y sea, hey, tienes venado, tienes toda esa nightlife que tienes allá, restaurantes, hoteles, bares, y tienes una marina ya de primer mundo en un lugar donde no hay, que te conecta a lo que hablamos, Coiba y Buenaventura, Coiba y Las Perlas, Golfito, o sea, es un tramo para barcos que vienen pasando de Golfito o que van a pescar a Coiba desde Panamá. Entonces tienes eso que te genera mucho más mercado extranjero a que venga a Panamá. Correcto. Y yo quería saber desde la óptica, digamos, de la parte pública, ¿cómo usted vislumbra que ese mercado se puede explotar más desde el gobierno, o cómo pueden impulsar más ustedes eso? Nosotros lo vemos de la parte de infraestructura, quizás atrayendo más inversionistas enseñándole a los inversionistas sobre Panamá, los beneficios fiscales que tienen acá, etcétera. Pero me gustaría verlo desde su óptica, cómo usted lo ve. Y también tomando en cuenta de que usted conoce y tiene toda la vida en el área de pesca, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros, mira, definitivamente que tenemos muy claro las oportunidades que tenemos en Panamá para desarrollar crecimiento basado en el eje de la pesca deportiva. En función de eso, nosotros hemos estado promoviendo y hemos estado, digamos, activando la posibilidad de generar torneos de pesca de clase internacional. Nosotros visualizamos desde el lado público que promoviendo los torneos internacionales que permitan que yates, embarcaciones de pesca se trasladen a aguas nacionales para desarrollar esa actividad, se podrá ir vendiendo el tema de, digamos, el desarrollo de estos lodges de pesca, claro, con todas las facilidades de tipo Los Sueños y tipo Los Cabos, etcétera, de ese nivel. Yo creo que el gancho, lo veo yo, el gancho es el torneo internacional. Si que generamos actividades de clase internacional, utilizando como punto eje nuestras marinas ya existentes, las ventajas que tiene Tropic Star Lodge o la Pearl Island, etcétera, Buenaventura, pudiéramos, digamos, empujar el desarrollo, digamos, de infraestructura colateral para la inversión, ¿no? Porque tenemos que colocar a Panamá en el mundo de la pesca competitiva internacional. 100%. Eso, o sea, eso es uno de los objetivos. Ya yo lo he conversado con los directivos de la Copa Interclubes, lo he conversado con los gerentes de Pearl Island y otras marinas importantes. O sea, si no pensamos en traer un evento de clase internacional, tenemos que empezar a poner en la mente de los pescadores de gran nivel este punto, pero es a través de esta competencia que se vende la plaza pesquera. Claro. Entonces, ahí es que hemos estado impulsando y tratando de, digamos, poner el brazo público a disposición del sector privado al 100% para que lo utilicen para desarrollar esta actividad, ¿no? O sea, en los permisos, sintonizar a la MP, sintonizar a la ATP. Todas esas instituciones nosotros estamos totalmente conectados, tanto la Marítima como la Autoridad de Turismo, estamos todos sintonizados en torno a promover esta actividad, ¿no? Esperemos que el próximo año, me han señalado que ya hay muchas conversaciones con algunas empresas que desarrollan estas actividades, con Bisbees, y con Billfish Tournament también. Triple Crown creo que también hablaron. Han estado hablando con Pearl Island, han estado hablando, o sea, lo que tenemos es que realmente aterrizar un torneo internacional ya de verdad, y a un nivel que podamos hacer publicidad internacional, ¿no? Y era como hablamos la vez pasada, tenemos el hub, tenemos Tocumen, que es el hub para que toda esa gente huele acá. Tenemos las marinas para atender a los botes. Entonces lo que falta es crear algo para que esa gente venga. Porque ¿qué pasa? Mucha gente conoce Tropic Star. Mucha gente conoce Coiba porque han venido y han pescado o han estado aquí. Pero si tú haces un torneo internacional aquí y vienen más gente, regresan a sus países,
hey, fui a este torneo en Panamá, tienes que ir. Además del lado de pesca, o sea, tú te vas a Las Perlas y tú llevas a un americano a Las Perlas y ellos quedan impresionados con lo bonito que es. Las playas, todo, o sea, te vas a Coiba, también tienes un montón de playas. Y de nuevo, como hablamos la vez pasada, después vienes a Panamá, te traes tu bote, lo traes en el Hurricane Season para acá, te lo llevas a San Blas. O sea, te abre la puerta para que el turismo náutico de verdad explote en Panamá. Y lo primero, como yo estoy de acuerdo con el primer paso, es un torneo internacional en Panamá. Claro, es que tiene que ser tiene que ser un impulso integral, o sea, tanto de la parte pública como los torneos de pesca, la infraestructura, o sea, como que acaparar todos los gremios, hey, queremos lograr esto, vamos a hacer un trabajo en equipo para hacerlo. Porque también yo me pongo a pensar, o sea, ¿cuál es la diferencia entre, o qué brinda los sueños que no encuentras aquí? Puede ser eso, puede ser la experiencia. O sea, que ellos ya tienen ese tema de experiencia, de que tú llegas, qué sé yo. Quizás yo estoy pensando en alto porque no conozco el tema como quizás ustedes, pero llegas al aeropuerto en tu avión privado, hay un servicio VIP que te lleva a la marina, ya te tienen todo listo, el bote, no sé qué, comida. O sea, ahí se abarcaron un montón de industrias que se pusieron de acuerdo y brindaron ese servicio. Sí. Pero, y me atrevo a decir que muchas de esas personas que van a los sueños y que tienen años yendo y que mandan su bote 3 meses antes con todo su crew y no sé qué, ellos ya han venido a Panamá probablemente y conocen Panamá. Pero Panamá, digamos que aunque tiene toda la infraestructura, no se ha puesto o no se ha organizado todos juntos para lograr esa experiencia que si lo haría, es un boom. Y es como hace Costa Rica. O sea, mira, le hacen un red carpet, Michael Jordan, ven a pescar acá. Se va el bote de Michael Jordan a Costa Rica. Todos los invitados, venga. Venga, el avión. Y es lo que tú hablabas. Haces un paquete, pero no nada más es el turismo náutico ni la pesca deportiva. Generas empleos indirectos, como hablábamos. Sí. Generas un montón bueno, mueves la economía. Peter. Bueno, aquí yo tengo una data que dice del 2022, imagínate, es un par de años, que en Costa Rica se generó más de $800 millones aproximadamente en turismo de actividades acuáticas y 1.5 millones de visitantes vinculados a esto. Y aparte de eso, 48,000 empleos directos o indirectos que tienen que ver con turismo náutico y la pesca deportiva. O sea, estamos hablando de un montón de plata. Y un montón de gente también y empleos. O sea, esto permea en la economía de Panamá abismalmente. Abismalmente. Nosotros estamos seguros que podemos llegar a esos niveles Lo tenemos todo. fácilmente. Hay que, pues, definitivamente organizar. Algo muy importante en estos torneos son las bolsas de premios. Sí. Quizás me han comentado que ahí es donde está realmente el cuello de botella en Panamá por el tema de los patrocinios. Hay que hacer una estructura de patrocinio importante porque un bote de ese nivel no se mueve si no hay una buena bolsa. Claro. Eso no camina. O sea, el jackpot es más que... Tiene que ser Bueno, mucho más alto. ya empezamos en Panamá. Este año se arrancaron los jackpots a nivel de... Pero tengo entendido que subieron bastante, ¿no? Y han subido de una forma récord en nuestro Sí. país, de una forma interesante. Tenemos también una aplicación que se llama CatchStat. Correcto. Buenísima, que se usa en Los Cabos. O sea, vamos caminando hacia eso. Excelente. Tenemos, digamos que los clubes de pesca y yates en Panamá están muy organizados. Falta como juntar los lodges, juntar el gobierno y sentarnos todos y hacer una mesa de 4 patas donde todos estemos, porque debemos darle forma pronto a un primer torneo internacional. Creo que ya hay gente a nivel de los distintos clubes ya pensando en eso. Y pues esperemos que este año podamos lograr armar algo y empezar a poner en alto el nombre de Panamá en la pesca Y quizás internacional. utilizar incluso hasta lo que dijiste. Digo, no sé si al nivel de Michael Jordan, pero influencers Claro, sí. en la pesca, como, ¿cómo es que se llama?
El de Blacktip. El de Blacktip. Correcto, Sí, claro que- que sí. que- sí, que sí. lo Bueno, llama. estamos detrás de Bad Company. Sí, también. Sí, podemos Estamos detrás sentarnos de aquí. Bad Company Aquí mismo. para tratar de invitarlos a ver cómo entiendo que lo invitaron y le fue medio mal una vez que vino, no lo trataron. Creo que fue hace un par de años. Hace que un par vino, de sí. años, pero lo están enamorando para decirle, no, ahora hay otra gente, cambió la cosa, pero ahora sí te vamos a Tenemos que atender. reivindicarnos. Hay que reivindicarse con Bad Company para ver, porque ellos marcan tendencia Claro, importante en claro. el mundo de la pesca de alto nivel. Sí. Entonces, si los podemos traer, esas son las cosas que se están trabajando. Sí, hacer ese brainstorming, ¿no? Y mire, nosotros, o sea, en la industria de bienes raíces, poco a poco hay otras industrias, otras empresas que se están uniendo, digamos, que a este esfuerzo en conjunto para lograrlo. Si no, no estuviéramos aquí Sí, en sí, este sí, podcast. sí. No, Así y mismo. es como tú dices, tenemos los lugares de pesca que son reconocidos mundialmente para hacer los torneos internacionales. O sea, no es que nos tenemos que inventar un lugar, no. Tenemos 2 lugares de pesca que pueden ser de los mejores lugares de pesca del mundo, como Tropic Star Lodge en Piña y Coiba. Entonces, no es que no estamos lejos de hacer algo interesante. Y al final esa gente cuando viene acá y ve que la pesca acá es buena, quiere volver. Quiere volver. Por eso hemos cuidado mucho, digamos, estas áreas reservadas de pesca en Piñas, en Las Perlas. Hemos estado haciendo un trabajo fuerte para tratar de preservarla y los resultados se están viendo. Yo veo, por ejemplo, la cantidad de capturas que tienen los visitantes de Tropic Star Lodge. Tú ves cada vez que vienen 5, 6, 8 banderitas Sí. de vela o Y marlin. hasta más. Sí. Y entonces, imagínate, ¿no? Sí. Y hemos tenido récords en los últimos torneos de captura de picudo, Sí, sí, sí. 20 y tantos catch and release Sí. de una nave, un bote. buque solo. O sea, imagínate. O sea, cosas que no se veían antes. Eso significa que tenemos un ecosistema muy bien montado y muy saludable hoy para que vengan estas naves y se vayan felices de la cantidad de capturas que van a tener en nuestras aguas, ¿no? Entonces, eso Promover eso. ya lo tenemos garantizado, estamos bien en este momento. Nos falta ahora trabajar en la logística, la organización, cómo montamos un buen torneo de categoría Billfish. Y José, también acuérdate que cuando viene esa gente acá y les gusta Panamá, eso le abre al real estate, le abre a que quieran traer sus negocios, Claro. a que quieran comprarse una casa en Boqueta, que conozcan Bocas del Toro, que conozcan Colón, o sea, San Blas. Tienes un montón, pedacitos de estos lugares que tenemos, porque al final tenemos playas hermosas, tenemos montañas muy bonitas, o sea, tenemos un montón de cosas que le podemos aportar a esa gente cuando viene a pescar. Dice, no, a mí me gustó Panamá para tener un vacation home, como hablábamos en antes. Claro. Un apartamento en la ciudad, una casa en Boquete, una casa de playa, un apartamento de playa. O sea, generas y mueves la economía como hablamos, un torneo de pesca internacional que venga esa gente a conocer nuestro país. Sí, imagínate, si una sola persona, todo lo que impacta, si viene acá, compra botes, compra propiedades, las pone a administrar, las alquila, no sé, lo que haría todo un torneo. No, increíble, increíble. Bueno, ya se nos acaba un poquito el tiempo. Me gustaría antes de irnos, señor Eduardo, si nos dijera, digamos, un mensaje alineado con todo lo que usted está haciendo, todo lo que está haciendo la ARAP, hasta todo esto, esta información que nos acaba de dar, a mí me parece impresionante. O sea, blow my mind de lo enriquecedora que es. Yo no tenía ni la menor idea de todos esos datos, de la tilapia, del camarón, de que cómo afectan las tarifas que se están imponiendo ahorita en todo el mundo a nosotros. En cierta forma nos beneficia. Así es. Digamos, un mensaje en pro de eso y que las personas que nos están escuchando también en la pesca deportiva en impulsar un poco más todo lo que la ARAP está haciendo. Sí, bueno, muchas gracias por el espacio. La verdad, es muy cómodo conversar estos temas con ustedes. Para la ARAP, pues, esta administración está, pues, definitivamente tratando de llevarla a un nivel importante. Esta institución que, pues, realmente estaba bastante descuidada, en el olvido. Hemos hecho un trabajo digamos, muy, muy cercano con todos los sectores, ¿no? Esta es una institución de que va al campo. Yo y todo mi equipo participa tanto con la pesca comercial, con la pesca artesanal, con la pesca deportiva. Estamos muy, muy, muy mancomunados con los sectores internacionales
y pues convertir la institución pesquera en un motor de desarrollo nacional. Ese es el objetivo que nosotros tenemos. Panamá es un país bendecido por sus costas y por su variedad y su abundancia de recursos acuáticos, y debe el sector pesquero y productor de recursos acuáticos debe tener un sitial muy importante en nuestro país. Así lo consideramos nosotros. Y las oportunidades que tenemos de crecimiento y de desarrollo son tan importantes que definitivamente la ARAP está llamada a jugar un rol importante en esta administración y en todas las que vengan, porque al final sí robustecemos el sector pesquero que impacta, como tú ves, desde el último artesanal metido en un puerto recóndito de nuestro país, en Darién, en Puerto Quimba, allá donde sale la mejor corvina de Panamá, que nadie sabe, por toneladas sale la mejor corvina de Panamá, que llega a los platos de todos los restaurantes, viene de Puerto Quimba hasta el último rincón en Puerto Valdía, pegado a la frontera. Tenemos pesca y tenemos actividad. Entonces, esta es una institución que impacta a nivel total de la geografía nacional y más en nuestras áreas insulares. Entonces, el rol, pues, y el interés de esta administración es potenciar todas las actividades y muy de la mano con todos los sectores, trabajar mancomunadamente. Y pues sí, la pesca deportiva juega un rol muy especial. Como ustedes saben, yo vengo de este sector y pues el sector pesquero, comercial e industrial nos ha dado la confianza de que podemos trabajar para todos con un objetivo común, ¿no? Lograr el desarrollo del sector y la industria pesquera nacional, que impacta también en la turística, en la comercial, en la de bienes raíces, y va de la mano con todo el crecimiento nacional. Así que gracias por todos estos espacios. Para nosotros valiosísimo poder llegar y conversar abiertamente todos estos temas con todos, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, nuevamente, gracias por acompañarnos, señor Eduardo Carrasquilla, Arrigo Guardia. Gracias. Gracias por su tiempo. Chao.